3:49, nosotros seguimos aquí en Noticias Globovisión Economía. Vamos a revisar a esta hora parte de lo que ha sido noticia en los últimos días y tiene que ver con la materia tributaria, pero sobre todo con esas decisiones que se toman y no terminan de ser oficializadas en Gaceta. Y para eso nos acompaña la tarde de hoy Héctor Orochena. Él es licenciado en Ciencias Fiscales y está con nosotros la tarde de hoy para hablar sobre esta materia. Bienvenido a Noticias Globovisión Economía. Gracias, Mariana, por la invitación. Bien, ha circulado desde la semana pasada un ajuste en cuanto a lo que tiene que ver con la unidad tributaria de 0,40 a 9 bolívares. Lamentablemente no ha sido oficializado en Gaceta Oficial, no consta ni en la página del Tribunal Supremo de Justicia ni en la imprenta nacional. Sin embargo, hemos visto que en una publicación de Instagram del CENIAT oficial sí aparece publicada un flyer donde se coloca y se ha dado una explicación sobre esta Gaceta. Primero que nada, me gustaría consultarle el efecto que esto tiene en cuanto a lo que es el pago de cualquier obligación tributaria que tengan que hacer quienes se rigen a través de la unidad tributaria. Sabemos que en las reformas que se hizo durante la constituyente hubo una cantidad de cosas que se modificaron para esos cálculos. Efectivamente, recordemos que analizar el efecto de la unidad tributaria, yo creo que es conveniente mirarlo desde dos puntos de vista. El primero, el efecto que produce básicamente sobre las personas naturales, obligadas por nuestra ley de impuestos sobre la renta a declarar y pagar el impuesto a la renta anualmente. Recordemos que las personas naturales, bajo relación de dependencia, tienen la obligación de declarar cuando obtengan ingresos superiores a 1.000 unidades tributarias. Eso significa que con este cambio, 9 bolívares, esa exención de base pasa a ser de 9.000 bolívares al año. ¿Qué significa eso? Básicamente que el incremento, a pesar de ser un incremento que podría entenderse significativo, de más del 2.000%, la verdad es que no produce ningún efecto, digamos, importante sobre esa masa de contribuyentes, porque una persona que obtenga ingresos de 9.000 bolívares, estamos hablando de aproximadamente 750 bolívares mensuales, lo cual significa que esa masa de personas naturales, digamos, de bajos ingresos, de poca capacidad de compra, digamos, de una precaria situación económica, siguen siendo contribuyentes del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el incremento del valor de la unidad tributaria es absolutamente precario e insuficiente. Es decir, que sigue siendo precario a pesar de ser de más de 2.000%. Sigue siendo precario desde ese punto de vista. El problema lo tenemos desde el otro lado cuando en la reforma que se hizo al Código Orgánico Tributario en el año 2020, recordemos que el régimen sancionatorio pasó de unidades tributarias a lo que se conoce como monedas de mayor valor. Entonces, por ejemplo, el no presentar una declaración ante la reforma del 2020 se sancionaba con 150 unidades tributarias. Ahora se sanciona con 150 veces la moneda de mayor valor. ¿Qué significa eso en lo sustantivo? Para los ejercicios económicos del año 2019 hacia atrás, y recordemos que la prescripción tributaria en Venezuela puede ser de hasta 10 años, estas empresas o estos ejercicios económicos cuyo régimen sancionatorio estaba establecido en unidades tributarias, supone que cualquier incremento en la unidad tributaria convierte a estas sanciones en absolutamente impagables. Y lo pongo con un ejemplo muy práctico. Un contribuyente que fue objeto de un reparo fiscal en el año 2018, el reparo fiscal derivó un impuesto a pagar de 5.000 bolívares. Eso es absolutamente nada, es muy fácil de pagar. Cuando se le aplica la sanción del 30%, esta multa es de 1.500 bolívares. Pero la ley ordena que esa multa de 1.500 bolívares se actualice en función a la valoración de la unidad tributaria para el momento del pago. Hasta la semana pasada, esa multa de 1.500 bolívares convertidas en la unidad tributaria actual y dolarizada era de 1.440.000 dólares. Con el cambio de la unidad tributaria, esa misma multa, de nuevo, 1.500 bolívares, pasa a ser un poco más de 22 millones de bolívares. ¿Qué significa esto? Que estamos en presencia de un régimen tributario absoluta y radicalmente confiscatorio. Un sistema tributario que no permite, digamos, que la política económica se maneje de forma armonizada,
porque como todos sabemos, el impuesto al final de la tarde para todos los empresarios, pues es un costo más, y como costo más es objeto de evaluaciones económicas. Por lo tanto, si tenemos un sistema tributario cuyo fundamento sancionatorio sea confiscatorio por definición y por supuesto en ese sentido absolutamente inconstitucional, porque viola todos los principios tributarios establecidos en nuestra Constitución, pues es un sistema tributario obsoleto, anacrónico y deficiente por definición. Sumado a eso, el hecho de que esta decisión no esté oficializada en una gaceta, ¿qué implicaciones tiene desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista de la protección de los usuarios? A ver, es que, fíjate, en esta supuesta gaceta, yo en lo personal pienso, creo que la doy por válida por lo siguiente. En esa misma gaceta además se incluye... Es que podemos darla por válida, el hecho de que no se cumplan los canales regulares y establecidos constitucionalmente. A ver, sin duda alguna, que nos hemos muy mal acostumbrado a no esperar la publicación en Gaceta Oficial. Esto genera en cualquier país del mundo un problema de absoluta inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque el empresario en cualquier economía del mundo lo primero que piensa es en la seguridad y estabilidad jurídica para poder pensar en planes de negocios. Es decir, cuando un empresario llega a Venezuela y pretende hacer algún tipo de evaluación, los primeros variables a considerar es el tema de la estabilidad jurídica. Nosotros tenemos ese problema, no solamente con la ley, con el tema de la unidad tributaria, también tenemos el asunto con el decreto mediante el cual se anunciaron unos bonos, cestatique. Tampoco está en la Gaceta Oficial. Entonces, la economía no se puede manejar sobre la base de las expectativas, y mucho menos a través de redes sociales, donde al final de la tarde el empresario, al momento de tomar decisiones económicas, lo está haciendo sin sustento jurídico. Eso es un problema que Venezuela debe corregir en lo inmediato. Claro, y es parte de lo que digo, porque en el momento que a alguien le toque hacer en estos días algún tipo de pago, mientras eso se haga oficial, ¿bajo qué argumento, bajo qué amparo va a llegar a tomar la decisión sobre cómo hacerlo, o qué dejarse cobrar, o qué no dejarse cobrar, o cómo ajustarse? De hecho, está ocurriendo en este momento, porque hay una disposición legal en Venezuela que habla sobre el régimen de retenciones de impuestos sobre la renta. Y las personas naturales, cuando hay una variación de la unidad tributaria, están obligadas a hacer un cambio en su ARI, y las personas jurídicas que son pagadores están obligadas a efectuar una retención distinta. Pues, ¿qué está pasando? No hay gaceta oficial, sin embargo, muchas empresas ya actualizaron las tablas de retenciones y pueden estar aplicando la retención sobre la base de unidad tributaria 9 sin que esté publicado en gaceta oficial. De tal forma que nos hemos mal acostumbrado a trabajar sobre la base del, como decía aquel famoso poeta, como va viniendo, vamos viendo. Y eso no puede ser en una economía como la nuestra. Ahora, el hecho de que además la unidad tributaria, bueno, haya dejado de ser esa unidad de cuenta para revisar y para tasar la cantidad de impuestos o las obligaciones tributarias que tenían los venezolanos en el momento, y se haya pasado a estructuras como la moneda de mayor valor o incluso el petro, ¿qué efectos o qué distorsiones ha generado? A ver, desde que la Administración Tributaria venezolana prohibió el uso de la unidad tributaria para otros entes del sector público, como tú bien lo dices, muchas alcaldías, organismos públicos, institutos autónomos, etcétera, fueron dejando atrás el valor de la unidad tributaria, tanto por la imposición establecida por el CENIAT, como por la subvaloración de la unidad tributaria, que hacía absolutamente insuficiente los montos que se cobraban. Entonces fuimos migrando al petro, o como está pasando, por ejemplo, en otras alcaldías que han decidido establecer su propia unidad tributaria. El ejemplo de la gobernación de Miranda, por ejemplo, y como ella muchas otras. ¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos un sistema tributario completamente, desorganizado. Quizás en este sentido, la idea de una ley de armonización tributaria que permita, estandarizar o establecer reglas de juego únicas para todos los contribuyentes es una idea razonablemente posible. El problema que tenemos en Venezuela es que el proyecto de ley de armonización tributaria que se anunció y que fue aprobado en primera discusión no consideró, en mi opinión, un grave error, el sistema tributario nacional,
sino que solamente pretendió armonizar el sistema tributario municipal. Y una armonización tributaria que no considere a la tributación nacional como un todo, pues es una muy mala armonización tributaria. Bueno, además todavía está en discusión, todavía no se ha terminado de aprobar dentro del Parlamento, así que todavía hay chance para incluir estas propuestas dentro de esta ley y dentro de las necesidades que efectivamente tiene el país para poder avanzar, porque es parte de la regla y deben cumplirse las reglas. Es algo que desde aquí también tenemos que hacer rigurosos. Sí. Hay que comunicar lo correcto y hay que comunicar lo que es oficial. Fíjate, un aspecto que yo creo necesario que el gobierno revise es la necesidad que piense con mucha seriedad la posibilidad de entrar en un proceso, digamos, de amnistía tributaria, de remisión tributaria, un proceso que elimine el sesgo confiscatorio del régimen sancionatorio para los ejercicios del año 2019 para atrás. Esa situación que pueden estar presentando las empresas cuando sean objeto de proceso de fiscalización puede atentar severamente contra lo que uno conoce el principio de negocio en marcha. Bien, le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy. Noticias Globovisión Economía. Héctor Orochena, licenciado en Ciencias Fiscales, estaba con nosotros la tarde de hoy. Les recuerdo que, como siempre, la información la amplía a través de GV.